Érase una vez una niña llamada Laia que paseaba por el parque y encontró un tren pequeño hecho de cerámica de 1000 colores. El tren brillaba como si tuviera vida propia. Una voz suave le susurró: «Sube si estás lista para vivir una aventura mágica». Laia, apasionada por las aventuras, subió al tren sin dudarlo y allí conoció a Gaudí, el duende de los colores. Él le preguntó si quería descubrir todas sus obras de arte y Laia aceptó encantada. El duendecillo marcó en la pantalla: primera parada, Parque Güell en Barcelona, y apareció una preciosa torre de colores brillando bajo el sol. Laia visitó la casa Museu Gaudí y descubrió que el artista había vivido allí rodeado de muebles y objetos diseñados por él mismo. Quedó maravillada con todo lo que vio. Entonces el duendecillo tocó la bocina y Laia regresó para montarse de nuevo, para dirigirse a su siguiente parada, la Sagrada Familia. Laia quedó asombrada al ver la Sagrada Familia llena de miles de colores, pero el tren anunció rápidamente la siguiente parada: Chu, la Torre Bellesgual. Allí, Laia bajó emocionada y comenzó a pasear alrededor de la torre maravillada. Mientras exploraba, se preguntó por qué aquel lugar era tan especial. El duendecillo le explicó de que Gaudí era tan creativo que se inspiraba en la naturaleza. Laia, fascinada por cada lugar que descubría, decidió seguir con la aventura y se subió de nuevo al tren. La siguiente parada fue La Pedrera, donde el duendecillo le explicó que era un edificio declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO. Laia quedó impresionada por sus formas onduladas y balcones retorcidos. Al terminar la visita, regresaron a la casa Museu Gaudí para conocer mejor la vida del arquitecto. El duendecillo cambió el rumbo del tren y guió a Laia hasta Comillas, en Cantabria, donde descubrió el capricho de Gaudí. Allí Laia quedó fascinada con su fachada decorada con girasoles que parecían mirar siempre al sol. Cuando el tren volvió a sonar, Laia subió emocionada, lista para continuar su aventura entre las increíbles obras del arquitecto. Antes de subir al tren, Laia vio una sombra tras un muro y fue a investigar. Allí encontró a Julio, un niño triste, y lo invitó a la aventura. Juntos subieron al tren, rumbo a la siguiente parada, la casa Vicens. Al llegar, se quedaron impresionados por aquella colorida construcción. Laia y Julio vieron la primera obra importante de Gaudí. Jugaron al escondite. Mientras se escondían, observaron los muchos colores que decoraban sus paredes. Luego fueron al patio de la casa y se encontraron con un gato. El pequeño gato estaba solo, sin dueño, así que decidieron llevarlo con ellos en su aventura. El tren tocó la bocina. ¡Chu! Corriendo se subieron al tren. Siguiente parada: el Palacio de Gaudí, en Astorga, que está situado en León. Julio y Laia, al llegar al Palacio de Astorga, se encontraron con un arquitecto que le explicó que el edificio es una obra neogótica de Gaudí con un aire medieval. Impresionados por su torre, querían saber si Gaudí había realizado algo más en León. El señor le propuso ir al tren, que le iba a enseñar la Casa Botines, otro edificio que los quedó completamente asombrados. Tras visitar la Casa Botines en León, Laia y Julio tomaron el tren hacia Barcelona para ver la cripta de la Colonia Güell. Este lugar, conocido como el Laboratorio de la Sagrada Familia, fue construido por Gaudí y destaca por sus columnas torcidas y su interior lleno de simbolismo como peces, el alfa y el omega y cruces. Después de disfrutar la visita, continuaron su viaje en el tren en busca de más obras arquitectónicas. Pero entonces el tren se detuvo. Laia empezó a arreglarlo y Julio se perdió. Cuando Laia terminó de reparar el tren, llamó a Julio, pero no lo encontró.
fue a buscarlo y después de un rato logró hallarlo. Al volver, descubrieron que su tren ya no estaba. Siguieron las vías hacia arriba y hacia abajo, hasta que, agotados, se sentaron en un banco. De pronto, escucharon una voz y decidieron seguirla. Al cabo de un rato, se encontraron con su tren y se subieron. Al siguiente destino, ¿cuál será? ¿Nos gustará? Julio y Laia llegaron al Capricho. Se quedaron muy sorprendidos al ver el edificio. Al salir, vieron más edificios coloridos y dentro de uno vieron una niña. Julio, Laia y la niña se presentaron. Ella era María y Julio le dijo que si quería venirse a su aventura. Ella aceptó y los tres subieron al tren cuando este hizo ¡chuchu! ¡Listo para el próximo destino! Como a María le gustaban mucho los parques, los arcoíris y los lagartos, Laia y Julio recordaron el Parque Güell, famoso por tener un lagarto enorme y colorido. Fueron hacia el Parque Güell en tren y se quedaron emocionados al ver el lagarto. Un duendecillo les hizo fotos y luego explicó más sobre el lagarto. Luego los tres amigos preguntaron con mucha intriga: ¿próxima parada? El duende sonrió y los llevó a un lugar secreto y mágico creado por Gaudí, los Jardines Artigas, que parecía un cuento de hadas. Mientras exploraban el lugar, Julio se resbaló y cayó al río, pero María y Laia lo salvaron rápidamente con un palo. Cuando se sentaron a descansar, una mariposa se puso en la mano de Julio y les prometió que descubriría un secreto en la próxima y siguiente aventura. El tren los llevó a la espectacular ruta de Gaudí en Barcelona, donde el duendecillo hizo aparecer un coche para dar un paseo. Allí les explicó que Gaudí se inspiraba siempre en la naturaleza porque la consideraba la fuente de toda la belleza y perfección. Los niños se quedaron asombrados y al subir de nuevo al tren se emocionaron por saber que su siguiente parada sería un lugar magnífico. De camino, el duendecillo les contó una historia preciosa, la razón por qué Gaudí decidió ser arquitecto. Les explicó que un día Gaudí vio como un capullo se transformaba en una preciosa mariposa. Esta mágica transformación inspiró tanto a Gaudí que decidió que quería construir edificios bonitos y que se parecieran tanto a la naturaleza. A Laia, Julio y María les encantó la historia y en un momento llegaron a su siguiente destino. De repente volvió a aparecer en el Capricho, que tenía forma de castillo medieval. Allí conocieron a un niño mudo con una cámara de fotos que se presentó por señas y se llamaba Pablo. Los tres amigos le invitaron a viajar con ellos. Pablo aceptó encantado y les tomó una foto. Juntos los cuatro subieron al tren rumbo a la siguiente aventura. Después de un largo viaje llegaron a los pabellones Güell, una obra que el duendecillo Gaudí les explicó que Gaudí había reformado. Los niños quedaron asombrados al ver una gran escultura de hierro que simboliza al dragón mitológico de Verdaguer. Dentro conocieron a Marco, un niño muy listo. Ya eran 5 amigos. Emocionados subieron al tren preguntando: ¿cuál será la siguiente aventura? El tren los llevó a la Casa Batlló, en Barcelona. Allí Pablo escuchó un ruido detrás de un árbol, pero gracias a Laia, que pudo traducir su lengua de signos, descubrieron que había una niña escondida que se llamaba Claudia. La preguntaron que si quería unirse y Claudia asintió con la cabeza y se unió al grupo, que ya estaba formado por 6 amigos listos para la siguiente aventura. El tren llevó a los 6 amigos a una ciudad mágica llena de colores, con las paredes que parecían olas y una torre que brillaba como un dragón dormido. Allí conocieron a un niño llamado Leo, que pintaba alas gigantes para que las casas volaran y dejando una lluvia de mosaicos brillantes. Al final se despidieron de Leo para seguir con sus nuevas aventuras.
Estaban todos agotados, necesitaban descansar, buscaban un lugar donde la naturaleza fuera la protagonista y pensaron que no había mejor lugar que la fuente de Hércules. Laia le contó a todos sus amigos que esa fuente la construyó Gaudí y se hacían obras famosas de teatro. ¡Era preciosa! Los chicos se subieron al tren, chu a la siguiente aventura. El tren volador llevó a los amigos hacia uno de los primeros proyectos de Gaudí, la cooperativa obrera mataronense, conocida como Nau Gaudí. Aunque les gustó mucho, decidieron darle unos toques de color. Después de su mágica contribución, el tren sonó chu para llevarlos a su siguiente aventura. Los amigos estaban tan revoltosos en el tren que Gaudí lo paró de repente. Les prometió que volverían a ver algo maravilloso, la increíble Sagrada Familia. Al verlo se quedaron en absoluto silencio. Esta vez la visitarían por dentro. Laia advirtió que tuvieran mucho cuidado porque allí habían cosas insustituibles. Una vez vistas, continuaron con su viaje. De nuevo se dirigieron a la casa Mira. El duendecillo les contó que esta fue la casa familiar de Gaudí en Riudoms y les reveló su frase más famosa: la originalidad consiste en volver al origen. Al llegar, los amigos exploraron 2 grandes árboles y cuando sonó el tren para partir, corrieron de vuelta. En el camino se encontraron a un perrito y lo llamaron Mafi. Entonces todos los niños y Mafi se montaron en el tren hacia su próxima aventura. De pronto el duendecillo que guiaba el tren fue desapareciendo, asustando a los amigos. Pero Laia los tranquilizó. Rápidamente se dieron cuenta de que estaban volviendo por el mismo camino. La idea de no volverse a ver los apenó profundamente, dejando un sentimiento de tristeza. Pero de repente se dieron cuenta de que el duendecillo Gaudí no había desaparecido, sino que se había transformado en el propio tren de mosaicos. Les explicó que aunque la aventura terminaba, la amistad y la magia que descubrieron siempre estarían en sus corazones. El tren brillante despegó una última vez, sobrevolando las obras de Gaudí como un arco iris de despedida, y los dejó suavemente en el parque donde todo comenzó. Todos se despidieron con alegría, sabiendo que el tren con su dulce chu les había dejado una promesa: que siempre que miraran al cielo o a una flor, recordarían que la imaginación, inspirada en la naturaleza, no tiene límites. Y colorín colorado, en el tren de Gaudí las aventuras han terminado, pero su magia nunca se ha apagado.